Una jirafa en el balcón, el thriller dirigido por Diego Schacker, protagonizado por Andrea Frigerio, con producción de Burke Films, se estrena mañana en salas de todo el país. O sea que a partir de este jueves, entonces, esta muy buena película de Diego Schacker, estamos con él en este momento. Bienvenido a horas del estreno, digamos. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y gracias por lo de muy buena película. Por favor. Bueno, una jirafa en el balcón plantea un aspecto poco transitado por el cine argentino, ¿no? Que es el de las víctimas de la dictadura y el presente de los aparecidos o ex detenidos desaparecidos en su momento. Este es un tema. ¿Qué te llevó a hablar de ese tema y en este momento, Diego? Mira, la historia me llega un poquito antes de que estallara la pandemia por una persona conocida mía en Barcelona, que es una persona mayor que fue exiliada en la década del 70, que lo citan a declarar el Ministerio de Justicia en uno de los juicios de la verdad. Ujú. Esta persona declara y mientras está declarando el juez le dice, bueno, si quiere conocer su propio expediente, porque con la apertura de los archivos que se hizo hace unos años, había un expediente con su nombre. Esta persona queda como un poco en shock, obviamente dice que sí y tal. Cuando me cuenta esto, yo digo, uy, acá hay una peli. Y entonces empecé una investigación que me llevó más o menos un año y medio, donde me entrevisto con exiliados y militantes políticos de todas las banderías políticas y con ex miembros de los grupos de resistencia armada a la dictadura cívico-militar del 76 y empiezo a construir esta ficción, este thriller que es Una jirafa en el balcón. Ujú. Ahora, bueno, ¿y por qué esta película y por qué ahora? Está bien, vos empezaste en la pandemia, ¿no? O un poco antes de la pandemia con todo esto, pero en algún momento la historia toma cuerpo y se convierte en un proyecto para filmar. Sí, a ver, te soy sincero, siempre tuve como una pregunta motor que era cómo se vuelve de la muerte. Y con respecto a la gente que sufrió esto de estar secuestrada y fue, entre comillas, condenada a vivir, Ujú. eh, me parecía súper interesante cómo hay una frase de uno de los personajes, que es el que hace Mimi Ardú, que lo dice en la película: vivíamos con terror secuestrados y con terror en libertad. Sí. Y además vivir con esta idea de la sospecha, de por qué se salvó, habló, no habló. Sí. Eso me llevó a pensar también que era un aspecto que, como vos decías bien, no se había charlado o no se había mostrado de esta Ujú. manera y empezar como a tratar de pensar y repensar y revisitar esa parte de la historia y de cómo una mujer, en este caso que es la protagonista de la historia, 40 años después se da cuenta que no atravesó realmente lo que le sucedió. Lo puso como a un costado, Ujú. tomó decisiones a los 20 y pico de años que le parecían que estaban bien, pero que 40 años después un poco le explotan encima y tiene que tomar nuevas decisiones y sobre todo aceptar lo que pasó, porque una cosa que yo repito siempre es que la historia es historia. Uno la puede tergiversar, Mm. tratar de manipularla, pero lo que pasó, pasó. Y lo único que nos queda como personas es tratar de entender, atravesar el dolor, si es eso lo que nos produce, y a partir de ahí generamos un crecimiento. Si no, vamos a estar siempre atados a esas cosas que quedaron escondidas o tapadas debajo de la alfombra. Me Ahora, parece que ahora llega en un momento la película que, que ya había empezado un poquito antes en la Argentina con vamos a decir, revisitar la historia, mm, porque antes que nosotros estuvo Eduardo Sácher y su novela, estuvo sí. Leila Guerrero con La Llamada, que fue muy impactante ese libro en España, bueno, y en toda Europa. Nosotros quizás somos los primeros en llegar a la pantalla de la parte audiovisual, pero no Ujú. somos los pioneros de Ujú. esto. Y yo reconozco, y los productores reconocimos, que había no sé si una necesidad, pero sí una curiosidad, una intención, un interés
de repensar este tema, porque no se había tocado todavía. Ujú. Bueno, justamente te iba a preguntar, vos mencionás a los productores, creo que el proyecto toma cuerpo justamente cuando se concretan los productores, ¿no? La intención Sí. de bancar el proyecto, de llevarlo adelante. En ese sentido, ¿en algún momento sintieron que podía peligrar la realización de la película? Justamente porque no es un tema que para alguna gente no es agradable de ver como espectador. No, no tuvimos esa sensación nunca, ninguno, ni de este Mm, lado del Atlántico ni del otro. Eh, sí había una situación que, bueno, pero es la que atraviesan todas las películas independientes argentinas de cuestiones económicas y de vicisitudes económicas, que por supuesto que las hemos pasado, pero siempre el pensamiento era que había que pasar por sobre eso porque lo que teníamos entre manos nos gustaba, el guión nos gustaba, nos convencía que lo que estábamos contando lo estábamos haciendo de una manera muy honesta, sin una bajada de línea, y que podíamos llegar a un espectador que realmente le puede interesar ver este thriller que no deja de ser un ujú, entretenimiento, si ujú. querés. Eh, Había mucho convencimiento. Y imagínate que había como tres países o 2 países y medio involucrados, porque estaba Argentina desde un lado, estaba España del otro. Después, al entrar Disney y Star Plus, era un poco también Estados Unidos desde arriba de todo. Claro. Pero todos coincidíamos en lo mismo, de que teníamos una buena película, teníamos una buena historia y teníamos que salir adelante. Y así lo hicimos. Ahora, bueno, el arco dramático, ¿no? De Lidia, la protagonista que interpreta a Andrea Frigerio, va desde aquella militante, como contabas hace un momento, de los años 70, joven, que dispuesta a empuñar las armas, a esta mujer que 40 años después se la ve visiblemente cansada allí en Barcelona, ¿no? En ese sentido, esta fue una decisión que ustedes decidieron, o vos decidiste reforzar justamente para reflejar ese cambio de mentalidad de esta mujer que es de ficción, pero que bien puede ser de la vida real. Bueno, de hecho, se basa en un relato que te hicieron a vos, ¿no? La historia. Sí, y sí, fue una decisión totalmente personal en el momento que escribí el guión, porque una de las cosas que me apasionaba de la historia era que esta persona que la ves a los 20 y pico de años, llena de ideales, creyendo que otro mundo es posible y que está al alcance de la mano prácticamente, 40 años después se da cuenta que está viviendo en un mundo que no quería. Mm, El mundo de hoy no es el mundo que soñó de joven, no es el mundo que soñó para su hija que ahora está embarazada y va a traer una nueva persona al mundo, valga la redundancia. Me parecía súper interesante eso. Pero no del lado de la derrota, en este caso militar o política solamente, sino en cuanto a cómo reacomodás tu manera de pensar, tu manera de vivir, encima siendo un inmigrante ujú. en un lugar donde ni siquiera hablan tu idioma, o sea, tu forma de ver la vida no es la forma de ver la vida de la gente que tenés, que te rodea. Por eso yo te decía esto de que Lidia hace, bueno, esto no lo puedo resolver, lo escondo como si no hubiese existido. Ujú, ujú. Sí, tal cual. Entonces, en ese sentido me parecía súper interesante. Es un poco lo que le pasa también a Lidia. No solo es una exiliada, también es un inmigrante. Sí. Y a todos los inmigrantes nos pasa en algún momento es enfrentarte con ese tipo de cosas. Ujú, Y lo potenciás con esto de su convencimiento de juventud en cuanto a un nuevo mundo, un nuevo hombre, y que además estaba convencida que la violencia era una herramienta para cambiar la realidad, cosa que ahora eso no, sí. o sea, yo no lo creo y la mayoría de nosotros no lo creemos. eh, claro, ¿cómo se readapta esa mujer para ser madre sola en otro país? Y ahora se enfrenta con esta situación de que va a ser abuela. De hecho, una de las cosas que tiene la peli, que alguna gente me lo mencionó como algo que estaba bien, es que es una peli de madres e hijas.
Ujú. Tal cual, sí. Y el acercamiento de nuestro personaje hacia todo el mundo revolucionario, político y de violencia es un acercamiento de femenino, no masculino. Sí, ¿Sí? Es una forma muy diferente de entender la violencia, es una forma muy diferente de actuar en cuanto a cómo se interrelaciona inclusive con los otros personajes y sobre todo cómo enfrenta la situación concreta de la hija. sí. Y vos fíjate que es el único personaje que no tiene nada que ocultar. Todos los demás que ves siempre tienen algo que ocultar. Sí, todos, exactamente, sí. Y cosas bastante turbias además tienen para Sí, ocultar, ¿no? Bueno, Diego Yacker, muchas gracias por este contacto, por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Recordemos entonces que Una jirafa en el balcón, este thriller protagonizado por Andrea Frigerio, se podrá ver a partir de mañana en salas de todo el país. Muchísimas gracias por exacto. acompañarnos. Te mando un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, que vaya todo muy bien. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Salió testigo en la causa 54789.